pH del suelo, entonces favorece que los elementos del suelo estén a disposición de la planta, ¿vale? Principalmente. Y el azufre es muy importante en cultivos energéticos, en el girasol, en la colza, para la fabricación de las grasas. El azufre es una parte de la cadena, de la fórmula química de las grasas. Esperad que voy a cambiar de presentación porque esta desbarajustada. Nosotros nos vamos a fijar principalmente en nitrógeno, fósforo y potasio, porque son los elementos que más consume la planta y los que hay que tener asegurados. Si partimos de un suelo normal, natural y sin que haya sufrido ninguna barbaridad agronómica o de cualquier otro tipo, la planta va a encontrar allí todo lo que necesita, ¿vale? Y nuestra preocupación tiene que ser restituir lo que vaya a consumir. Entonces nos vamos a fijar principalmente en nitrógeno, fósforo y potasio, porque, por ejemplo, si la planta consume magnesio del suelo y el suelo está en unas condiciones normales, yo no me llevo todo lo que la planta produce, yo me llevaré del campo la cosecha. Lo normal es que en el campo queden restos pues nos queden la paja, las raíces, entonces nosotros devolvemos al suelo parte de esos elementos, con lo cual no son elementos que nos tengan que preocupar. De todas maneras, antes de utilizar cualquier tipo de abonado especial, por así decirlo, pues que tenga zinc, magnesio, boro, habría que hacer un análisis de suelo. Eso es lo primero. Luego lo hablaremos y por 50 euros os podemos ofrecer un análisis de suelo que os puede permitir ahorrar mucho dinero si estáis usando un producto que no necesitáis. ¿Vale? Bueno, respecto a los consumos, el maíz lo que consume son 30 unidades de nitrógeno por cada tonelada de maíz cosechado en tonelada seca, 15 unidades de fósforo y 25 unidades de potasio. Es decir, si yo voy a tener 10.000 kilos de maíz por hectárea, yo tendré que aportar al suelo, mediante el abonado, 300 unidades de nitrógeno, 150 unidades de fósforo y 250 unidades de potasio. Estamos hablando de unidades, es decir, de kilos de nitrógeno. Luego veremos algún ejemplo, pero esto supondría, por ejemplo, que si voy a echar un abono si voy a echar solo urea, por decir una cosa, del 46% y tengo que echar 300 unidades, tendría que hacer la regla de 3, ¿vale? En cada 100 kilos de urea hay 46 unidades de nitrógeno, con lo cual yo para dar 300 unidades tendría que echar 1.200 kilos de urea, ¿vale? Luego veremos las fórmulas. Estamos hablando siempre de kilos de nitrógeno, no de abono, ¿eh? Kilos de nitrógeno. En el caso de un cereal es un poquito menor que el trigo, pero bueno, hablando de medias, necesitaríamos 30 unidades de nitrógeno, 25 de fósforo y 50 de potasio. Una producción de 4.000 kilos, pues necesitaríamos 120 unidades de nitrógeno, 100 unidades de fósforo y 100 unidades de potasio. Y en una producción, en el caso de 6.000 kilos, pues sería multiplicar, es decir, 180 unidades de nitrógeno, 150 de fósforo y 150 de potasio. ¿Vale? Medias estimadas, calculadas en función de muchos sitios, son un poco normas internacionales, ¿vale? Pero es la media que se utiliza para cualquier cálculo. Lo importante que tenemos que saber es que el suelo no es como esta tarima de madera. El suelo está vivo. El suelo no es solamente, está formado además por muchas cosas. Nosotros no podemos pensar en el suelo como los 60 centímetros de tierra que labramos con la vertedera, no. El suelo es la parte cultivable, que es la parte de laboreo, la tierra suelta, la tierra que usamos para cultivar. Debajo está la roca madre, que es el origen de esa tierra, y en función de cada zona y de cada roca madre hay un tipo de suelo. Pues aquí tendréis tierras más pesadas, otras más ligeras, unas con más caliza, otras con menos caliza. Eso depende de la roca madre, pero luego también hay una serie de seres vivos que son los que hay que cuidar para que nuestro suelo esté en condiciones óptimas. Y ahí hay, pues bueno, pues desde ratones, topos, invertebrados, pues de gusanos, lombrices, insectos microscópicos, bacterias y plantas, ¿vale? Todo eso forma el suelo y hay que pensar que eso está vivo. Entonces es muy importante, estamos trabajando con una cosa viva
pues hay que evitar encharcamientos. Obviamente un suelo encharcado, pues los insectos se mueren, las bacterias se mueren, la flora se muere, con lo cual en un suelo encharcado, aunque llevemos un abonado escrupuloso y a rajatabla, eso no va a funcionar en la vida, porque le está fallando una pieza del puzzle, ¿vale? Muy rápido. ¿Y cómo forma parte del suelo? Pues bueno, pues porque, sobre todo fijándonos ahora a partir de ahora en la charla en el nitrógeno, que es un poco la referencia que todos tenemos al abonar, el nitrógeno, hay muchas formulaciones del nitrógeno. Ahora lo vamos a ver, luego hablaremos de los distintos tipos de nitrógeno. Yo creo que esto es lo más importante de la charla, que sepáis qué tipos de nitrógeno hay y para qué sirve cada uno, ¿vale? El suelo, hemos dicho que aquí en este trozo de suelo está todo lo que hemos hablado antes, la roca madre, las bacterias, las plantas, los animales. Entonces, bueno, la naturaleza por sí misma recicla el nitrógeno, ¿vale? Aquí tenemos el cultivo. Este cultivo, pues bueno, pues a través de... nosotros vamos a cosecharlo y dejaremos el rastrojo, los restos vegetales, pero también hay animales que van a comer del trigo. El animal va a cagar, con lo cual va a devolver materia orgánica. Nosotros con los purines podemos echar también materia orgánica. Cuando la planta se muere, se pudre, ¿vale? Toda esa materia viva que se descompone forma parte de los residuos nitrogenados orgánicos, ¿vale? El humus. Lo que cuando vamos andando por el monte, pues las hojas podridas, esa capa de dos dedicos que hay aquí en el Moncayo, donde salen las setas, negra, 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 eso es el humus, eso es materia orgánica pura, ¿vale? Esa materia orgánica, gracias a las bacterias, se convierte en aminas, en esta fórmula, en el NH2, ¿vale? Ese NH2, a su vez, por unos procesos químicos generados por unas bacterias, se forma urea, el NH4, ¿vale? El ion amonio. Esto es importante, ¿vale? Este NH2 sería la fórmula de la urea. Es decir, si nosotros echamos urea, estamos echando esto. Si nosotros echamos purines, estamos echando esto. Esta urea se transforma en amonio, ¿vale? Que... pues el amonio anhidro, que no se utiliza porque es súper peligroso, antes se usaba mucho, que había que meterlo inyectado en el suelo. El amoníaco anhidro sería este paso de la cadena. Pues este paso de la cadena se tiene que transformar en nitrito. Y el nitrito en nitrato. Y el nitrato es lo que la planta puede coger del suelo, ¿vale? Es decir, por resumir y por aclarar, si yo echo nitrato, la planta se lo puede comer. Si yo echo nitrito, lo tiene que cocinar. Si yo echo urea, lo tiene que cortar, cocinar y comer, ¿vale? Y si yo echo purines, pues lo tiene que lavar, pelar, cortar, cocinar y comer, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un problema de una carencia de nitrógeno y echo nitrato, lo voy a corregir enseguida. Pero si echo urea, la urea tiene que pasar su proceso y cuando esté disponible la planta se lo va a comer, ¿vale? No quiere decir que la urea sea mejor ni peor que el nitrato, pero esto es una solución. Si tienes mucha hambre, te coges un trozo de chorizo, pero claro, si quieres comer, a lo mejor te tienes que hacer un filete de ternera, ¿vale? Son tiempos, ¿vale? ¿De qué dependen estos tiempos? Y esto es lo importante también. No solo de lo que nosotros aportemos, porque para pasar desde aquí hasta aquí tiene que haber unas condiciones. Y las condiciones son, lo primero, que estén los bichos que tienen que hacer la transformación en el suelo, pero lo segundo, que los bichos puedan vivir, es decir, que haya unas condiciones de temperatura, de humedad, aptas para que eso se desarrolle. Entonces yo puedo estar echando toneladas y toneladas de urea, que si tengo el suelo encharcado, la urea no va a llegar a la planta en la vida, ¿vale? Entonces es importante conocer este ciclo. Esto es, yo creo, que lo más importante de todo el abonado nitrogenado, ¿vale? Todo esto no es tan fácil, porque luego veremos que hay diferentes tipos de abono en función del nitrógeno, pero también que el aprovechamiento de la planta es distinto, porque